El movimiento ecologista nació a fines de los años 60 en Estados Unidos principalmente, también hubo destellos en Europa, principalmente fue en Estados Unidos y nació en las aulas universitarias. Quienes constituyeron este movimiento fueron profesores y estudiantes, gente muy preocupada no solo por lo natural, sino también por lo social. Este fue un movimiento que no solo pretendía defender la naturaleza, sino además hacer una crítica al sistema capitalista y más allá del sistema capitalista, a la civilización occidental. O sea, en los 60 se empieza a experimentar en estas sociedades del norte del planeta una agudización de la crisis ambiental, una agudización de la contradicción entre sociedad y naturaleza, y eso es lo que esta gente, los fundadores del movimiento ecologista, detectan y ponen el grito en el cielo. El ecologismo, pues, desde que nació, podríamos decir, es un movimiento radical, con una voz muy potente. Estos grupos que perciben una crisis ambiental agudizada por la revolución industrial en Europa, son de dos tipos. Uno que le podríamos llamar ambientalista, que se preocupa por la naturaleza, pero por la utilidad que ésta tiene para la sociedad humana. Es una preocupación utilitarista. Junto con esta postura hubo otra, también del siglo XIX, que le podríamos llamar conservacionista. ¿Por qué? Porque por lo que se preocupa es por conservar la naturaleza, paisajes, seres vivos, equilibrios ecológicos, no en función de la utilidad que tengan para el ser humano, sino otorgándoles o suponiéndoles, lo explicitaran teóricamente o no, pero sí suponiéndoles un valor intrínseco. La naturaleza vale por sí misma. El ecologismo se preocupa por proteger la naturaleza, las entidades que constituyen la naturaleza, los ecosistemas, y por proteger al ser humano y su bienestar, por ponerlos en armonía. Claro, el mercado, o podríamos decir esta sociedad de mercado, una sociedad regida por las relaciones de mercado, fagocita o deglute, incorpora y utiliza todo aquello que ha nacido antes como crítica al sistema de mercado. Nace como crítica, pero lo fagocita y lo utiliza más bien para fortalecerse. Si le buscáramos alguna afinidad al ecologismo con corrientes políticas, con la que más tendría es con el anarquismo. Y un anarquismo campesino del siglo XVIII, un anarquismo campesino muy opuesto, muy reaccionante, más bien diríamos, a la revolución industrial y a los efectos de esta. Aparente entonces, o es afín bastante el ecologismo, no solo a este anarquismo campesino, sino al anarquismo en general. Tomemos en cuenta que el ecologismo en sus inicios, estamos hablando de fines de los 60, y yo diría incluso ahora, más que crítico con el capitalismo, es crítico con la civilización occidental. El ecologismo de fines de los años 60, e incluso el de ahora, aunque pueda haber excepciones, no pone nunca como objetivo la conquista del Estado, el asalto del poder, nunca lo tiene como objetivo. No pretendió en su inicio apoyarse en el Estado para sus conquistas en bien de la naturaleza. No tuvo fe en el Estado. Otro punto en que el ecologismo es bastante afín al anarquismo es en la importancia que le da a la educación en valores. Además de la educación en conocimiento, la educación en valores. El anarquismo siempre se le ha dado, más que otras corrientes políticas, el anarquismo le ha dado mucha importancia a la educación, y en esto también son afines. El ecologismo, podríamos decir, al igual que el anarquismo o similarmente, no pretende convertirse en un movimiento jerárquico internamente, al contrario, reniega de las jerarquías, desprecia las jerarquías. Al ecologismo no le preocupa en absoluto ser un movimiento amorfo, sin organizaciones rígidas, sin estatutos, sin reglamentos. No le preocupa, más bien parece que lo procura. Dentro de él hay mucha fluidez y unos grupos ecologistas
se complementan o a veces disienten de otros sin procurar dominarlos, como sí sucede y ha sucedido en otras corrientes políticas que nos son familiares de los últimos 2 siglos.